Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, la plataforma de educación en línea del Ecoexploratorio, donde ustedes tienen la oportunidad de conocer diversas personas, diversas profesionales en múltiples campos de la ciencia, quienes nos traen su conocimiento y su experiencia de vida para brindar a nosotros mayor apreciación del mundo que nos rodea. El día de hoy no es la excepción. Estaremos hablando sobre los tiburones en esta semana, que ha sido una semana muy enriquecedora, dedicada a los océanos. El martes pasado celebramos el Día Mundial de los Océanos y esta semana, como les mencioné, hemos tenido a la doctora Aurea Rodríguez de Taller Ecológico. Hemos tenido también a el doctor Jorge Bauzá del Estuario de la Bahía de San Juan, a Sandra Schleier del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y en la tarde de hoy tendremos desde Sea Grant la educadora marina Wanda Ortiz, que nos estará hablando sobre los tiburones. Ciencia Virtual es traída a ustedes por nuestros auspiciadores, gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Spacecraft Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. La semana que viene, Ciencia Virtual estará brindándose el martes y el jueves. Tendremos 2 sesiones de Ciencia Virtual la semana que viene, tanto martes como jueves a las 3 de la tarde. Al final del webinar estará hablando sobre esas sesiones, las temáticas y cómo ustedes pueden participar de cada una de ellas. Esta semana culminamos hoy con la edición Océanos de Ciencia Virtual y para cerrar con broche de oro, como les mencioné, estaremos hablando sobre los tiburones en Puerto Rico y su importancia, pero también no solamente la importancia, sino pues los mitos que han surgido a través de los años debido a los medios de comunicación, a Hollywood, a los libros, las historias que desafortunadamente ponen una mal cara, una mala imagen de los tiburones. El día de hoy nos acompaña la educadora marina de Sea Grant, Puerto Rico, Wanda Ortiz Báez, quien nos trae mucho conocimiento y nos va a estar ayudando a ver la otra cara de la moneda. Cuán importante en realidad son los tiburones y por qué debemos de unirnos para proteger a las diversas especies de Puerto Rico, el Caribe y el resto del mundo. Así que con ustedes les presento a Wanda Ortiz Báez. Saludos, Wanda, ¿cómo estás? Saludos, Enric. Todo bien por acá. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir toda esta información sobre los tiburones de Puerto Rico en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Wanda, por estar con nosotros y gracias al equipo de Sea Grant Puerto Rico por estar con nosotros constantemente. Ya hemos tenido a en varias ocasiones, otros compañeros como Héctor Martínez, que ha estado también con nosotros, y un saludo a todo el equipo de Sea Grant, la división educativa. Y gracias por el apoyo. Sí. Pero para conocer ahora a Wanda, antes de hablar junto a ella, antes de meternos al agua y nadar con los tiburones, vamos a conocer un poco sobre la educadora marina Wanda Ortiz. Wanda completó un doble bachillerato en biología y microbiología industrial. Actualmente cursa la maestría en el Departamento de Ciencias Marinas en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, investigando la ecología trófica de los tiburones en Puerto Rico. Ha tomado cursos, debo de decir, y entrenamientos en biología, técnicas de investigación, comportamiento, identificación y manipulación, handling de tiburones, así como en artes de pesca para propósitos de investigación. Actualmente trabaja en el programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico desde el 2012, donde comenzó sus labores asistiendo en la biblioteca, la imprenta y las actividades educativas del programa. Allí, hoy se dedica a trabajar como revisora
redactora, debo decir, de recursos sobre tiburones y educadora. Por el lado, es cofundadora de Little Women Big Sharks. Sus tareas incluyen la dirección ejecutiva de dicha sociedad y la creación de materiales educativos y contenido informático. De ello me gustaría preguntarle más adelante a Wanda para que nos traiga, para que ustedes puedan conocer más sobre la iniciativa. Mientras tanto, le paso ahora el micrófono a nuestra invitada especial, Wanda Ortiz, para que nos hable sobre los tiburones en Puerto Rico. Muchísimas gracias por esa introducción, Henry. Voy a subir la presentación aquí rapidito para que entonces podamos proceder a aprender sobre los tiburones de Puerto Rico, su importancia y cuáles son esos mitos que conocemos sobre los tiburones y que le han dado tan mala fama y cómo podemos desmitificar y desaprender todas estas cosas, aspectos negativos que le han puesto a los tiburones a lo largo de los años. Así que muchísimas gracias. Hoy les voy a estar hablando, como les mencioné, sobre los tiburones de Puerto Rico. ¿Ibas a decir algo, Henry? Perdón. Sí, gracias. Era para recordar a nuestro público que si desean pueden enviar sus preguntas a través de Facebook en la sección de comentarios, y si nos están viendo a través de Zoom, pueden enviar sus preguntas y sus comentarios también, por supuesto, a través del Q&A y del chat. Estaremos por ahí revisando y extrayendo todas las preguntitas para que al final las podamos contestar en vivo. Ahora sí. Muchísimas gracias. Pues entonces vine hoy a poder hablarles sobre los tiburones en general, tratar de entender qué son esas características que hacen un tiburón, valga la redundancia. También conocer sobre su importancia, que vendría siendo también la otra cara de la moneda. Los tiburones no son malos como siempre, como llevamos este pensamiento que lleva persistente a lo largo de los años desde las películas de Jaws. Primeramente, ¿qué es lo que sabemos sobre los tiburones? Lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos sobre los tiburones es que son máquinas de comida, que comen personas, que nuestra sangre le atrae. Y estos son todos mitos, que luego entonces yo les voy a tener la oportunidad de poder aclarárselo una vez comience a hablarles sobre la importancia de estos animales en nuestros ecosistemas marinos. Pero antes que todo, vamos a hablar un poquito sobre el origen de los tiburones. Los tiburones, la primera evidencia que se halló sobre los tiburones que llevan aquí es desde hace 450 millones de años atrás dentro del tiempo geológico. Ahí fue cuando se halló la primera evidencia de que los tiburones existieron, a partir de ese momento. No obstante, a lo largo de la línea del tiempo, desde que nosotros conocemos el origen de los tiburones hasta hoy en día, han ocurrido 5 extinciones masivas. Pero eso no quita que hoy día tenemos los tiburones más modernos, así como tenemos unos tiburones sumamente antiguos que todavía existen, están presentes en nuestro planeta, que llevan aquí desde el tiempo de los dinosaurios. Estos tiburones llevan aquí los más antiguos desde hace 195 millones de años atrás. Es el grupo más primitivo de tiburones que se encuentran vivos hoy día. Y en Puerto Rico tenemos varias especies de ellos. También tenemos los tiburones más modernos que se conocen hoy día. Y se les dice más modernos, aunque realmente estos tiburones surgieron hace 20 millones de años atrás. Y los tiburones más antiguos, los más primitivos que todavía existen hoy día son las vilmas. También en ciertas partes de Puerto Rico le conocen como cazón, el cazón o los cazones. Y aquí en Puerto Rico tenemos varias especies de vilmas. ¿Y qué distingue a estos tiburones del resto? Estos tiburones, además de ser un grupo sumamente primitivo, conocemos que la mayoría de los tiburones tienen 5 hendiduras branquiales, que son esas partes donde se encuentran las agallas de los tiburones. Los peces óseos, los peces que normalmente nosotros vemos en el agua, tienen solamente una hendidura branquial cubierta por una plaquita que se llama opérculo. Los tiburones no tienen el opérculo, pero sí tienen hendiduras branquiales y en vez de una tienen 5, la gran mayoría de ellos. Pero este grupo primitivo tiene de 6 a 7 hendiduras branquiales y esta es una característica muy típica de esta especie. Por otra parte, los tiburones modernos vendrían siendo los tiburones martillos. Algo curioso sobre el origen de los tiburones martillos, sabiendo que pues, son los tiburones más modernos que conocemos hoy día y que existen todavía en nuestro planeta,
es que surgieron al mismo tiempo que el tiburón megalodón, pero a diferencia del martillo, el megalodón hoy día se encuentra extinto. ¿Y cuáles son esas características que definen o describen un tiburón? Tenemos muchísimas características que los definen y los hacen únicos como peces. Pero aquí les muestro las más sobresalientes o las que típicamente se tocan cuando vamos a describir los tiburones. Los tiburones, como les mencioné anteriormente, pueden tener de 5 a 7 hendiduras branquiales, cuando la mayoría lo que tienen son 5, pero tenemos este grupo primitivo de tiburones con una que otra excepción que tiene de 6 a 7 hendiduras branquiales en cada lado del cuerpo. Los tiburones también tienen lo que se le conoce como un esqueleto dermal de piel, porque sus escamas son tan y tan duras y tienen la forma de dientes, parecen dientecitos. Y a este esqueleto dermal, o a la composición de este esqueleto dermal, se le conoce como dentículos, ¿verdad? Y esto cubre todo el cuerpo de los tiburones, y los dentículos van a variar de forma, no solamente por especie, sino también en donde se encuentren ubicados en el cuerpo del tiburón. Los dentículos de la cabeza van a ser diferentes a los dentículos que se encuentran en el resto del cuerpo, y así sucesivamente. Y los dentículos, la importancia de estas escamas, ¿verdad? Que son un tipo de escamas que se le conoce como escamas placoides, es que protegen al animal, le forman como un esqueleto, como si fuera así un esqueleto, en toda la superficie de su cuerpo, y los protegen no solamente de otros depredadores, ya que le forman como una estructura dura a lo largo de todo su cuerpo, sino también de que se le peguen algas y microorganismos y empiecen a crecer encima de ellos. También le dan a los tiburones la facilidad hidrodinámica, que en otras palabras es que les ayuda a poder nadarse o desplazarse, a través del agua. Así que le dan una forma que les ayuda a ellos a poder moverse a través de un cuerpo de agua. Ellos tienen un sexto sentido y también tienen un séptimo, pero ese sexto sentido son las ampollas de Lorenzini. Estos son unos orificios que están rellenos por un gel y tienen un pelillo adentro que pueden percibir las señales eléctricas en el agua. Nuestro corazón, cuando late, emite señales eléctricas. Y en el agua ellos pueden sentir estas señales eléctricas. Y no solo somos nosotros, sino también cualquier otro organismo que esté vivo en el agua puede producir estas señales eléctricas, y así es como ellos pueden detectar a las presas que están escondidas en el agua. Ellos también tienen filas y filas de dientes, que esto es algo que desde las películas de ellos nos trae miedo, ¿verdad? Nos trae ese susto, porque tienen filas y filas y filas de dientes. Pero esto para ellos es una adaptación y es importante, porque los dientes de ellos no están completamente pegados o fusionados a la mandíbula como los de nosotros. Ellos tienen como si fueran unos dientes de leche todo el tiempo. Ellos pueden mudar sus dientes. Y esto les funciona porque cuando ellos cazan una presa y se le cae un diente, el diente que le sigue detrás en la fila, en cuestión de 2 o 3 semanas, sube a reemplazarlo. Y luego se calcifica o se pone durito y se mantiene ahí hasta que se le caiga, y entonces el otro lo sustituye, el que le sigue detrás, y así sucesivamente. A esto se le conoce como un reemplazo serial de dientes o reemplazo en serie de dientes. Y esto es lo que a ellos les ha funcionado a lo largo de todo el tiempo evolutivo. Y les digo que no están fusionados a la mandíbula, en su lugar están incrustados en una cama de colágeno, que es una proteína que es bien abundante en nuestro cuerpo. Pero en ellos tienen colágeno en su mandíbula, y ahí los dientes se encuentran incrustados hasta que entonces suben y se convierten en los dientes que van a ser funcionales y que ellos van a estar utilizando. También se le conoce como los dientes activos, los que ellos utilizan en el momento. Los tiburones, a pesar de que tienen un esqueleto de cartílago es un material flexible. Si nosotros nos tocamos la punta de la nariz y la parte de arriba de nuestra oreja, lo que nosotros tenemos allí, eso es cartílago. Los tiburones, el esqueleto de ellos completo, en lugar de estar compuesto de huesos, está compuesto de cartílago, pero un cartílago que se ha endurecido con el pasar del tiempo. Y su esqueleto está, al ser compuesto de cartílago, nosotros sabemos que el cartílago es más liviano que el hueso. Y eso los ayuda a ellos a mantenerse en superficie o mantenerse nadando sin hundirse. Además de eso,
ellos también tienen un hígado sumamente grande. Su hígado es enorme, es el órgano interno, el órgano que tienen adentro más grande en los tiburones. Y el hígado produce un aceite que está compuesto de una sustancia que nosotros conocemos como escualeno. ¿Qué pasa cuando nosotros mezclamos el aceite en agua? El aceite realmente no es miscible o no mezcla en agua, se queda en la parte de arriba. De esta forma, el aceite puede flotar en el agua. ¿Qué pasa cuando tenemos un tiburón que tiene el hígado sumamente grande y produce cantidades masivas de escualeno? Esto los ayuda a ellos a producir mucha cantidad de aceite, los ayuda también a flotar. Los tiburones son animales muy, muy pesados, a pesar de que tienen un esqueleto de cartílago. Pero la producción del aceite los ayuda a ellos a poder mantenerse más arriba a lo largo de la columna de agua o en el agua. Los tiburones tienen una característica bien particular y es que el intestino no es como el de nosotros. El intestino de ellos es cortito. El de nosotros mide pies de largo. El de ellos no, el de ellos es cortito, pero pueden tener dentro del intestino una forma bien particular. El intestino, para aumentar el área de superficie, nosotros tenemos el intestino largo y eso nos permite absorber los nutrientes que nosotros necesitamos. Pero los tiburones no tienen eso, tienen un intestino chiquito. Y ellos adentro tienen del intestino un tejido que es en forma de espiral. Y al proveer ese tejido adicional, les ayuda a ellos a poder absorber todos los nutrientes que ellos necesitan a pesar de tener un intestino bastante pequeño. Y hay diferentes formas de intestino en los tiburones. Tenemos tiburones que tienen un intestino que tienen ese tejido en forma de espiral. Tenemos tiburones que tienen un intestino en forma de rollito, tienen el intestino como, con tejidos como enrolladitos. Y también tenemos tiburones con un intestino en forma de anillos. En vez de espiral, tienen anillas. Y así es como ellos pueden aumentar, ¿verdad?, el espacio de cierta manera de su intestino para poder absorber todos esos nutrientes. Con respecto al séptimo sentido que tienen los tiburones, ellos tienen una línea lateral. Eso es una estructura en su cuerpo. La línea lateral es una línea que va desde la cabeza hasta el final de su cuerpo. Y a través de esa línea, ellos tienen una estructura por la que pueden percibir todo lo que se mueve en el agua. Todo lo que emite una vibración en el agua y se mueva, ellos lo pueden percibir a través de su línea lateral. Y ese vendría siendo su séptimo sentido. Ahora bien, ¿cómo identificamos un tiburón de un macho, un tiburón macho de un tiburón hembra? Es bien fácil. Y asimismo podemos hacer con las rayas, que son como los primos hermanos de los tiburones, y también con las quimeras, que también son parientes de los tiburones. Los tiburones machos, a diferencia de las hembras, tienen dos estructuritas que se despliegan de las aletas pélvicas de pelvis, ¿verdad? Como si tuvieran, los tiburones tienen pelvis, pero si la tuvieran, pues ahí es donde se encontrarían las aletas pélvicas, ¿verdad? Que es en esta parte que les estoy señalando, no sé si ven mi cursor. Los tiburones machos, de sus aletas pélvicas se despliegan dos estructuritas que nosotros conocemos como gonopterigios. Las hembras no tienen esta estructura y así es como nosotros los diferenciamos uno de otro. Y estas estructuras son bien importantes porque a diferencia de muchos otros peces que llevan a cabo reproducción o fecundación externa, que es que el macho libera el esperma y la hembra libera los huevos, estos se encuentran, se fecundan y entonces se forma un pececito nuevo. En los tiburones no sucede mucho como los seres humanos, como los mamíferos, donde el macho utiliza los gonopterigios para transportar su esperma dentro de la hembra. Así que ellos no se reproducen como la mayoría de los peces que nosotros encontramos por ahí. Y esto es sumamente importante. Y entre estas características se encuentran muchas otras más, pero estas son las principales. Y ahora bien, ¿qué tiburones tenemos en Puerto Rico? A mí muchas personas se me han acercado y me dicen, pero es que aquí no hay tiburones. ¿Por qué tú estudias tiburones aquí? Porque aquí no hay, aquí no vas a encontrar ninguno. Y este no es el caso. No solamente nosotros tenemos unas ciertas especies de tiburones, también tenemos una serie de especies que son, en mi opinión, extraordinarios. ¿Por qué? Porque tenemos tiburones que pueden producir su propia luz. Un tiburón que se prende, básicamente. Y a estos tiburones se le conocen como los tiburones bioluminiscentes. Así como cuando nosotros vamos a una de las 7 bahías bioluminiscentes de Puerto Rico, hay tres bahías principales, pero hay otras más. Cuando nosotros vamos a una bahía bioluminiscente, ¿qué es lo que vemos? Vemos unas alguitas que se le conoce como dinoflagelados, que emiten su propia luz en el agua, que cuando nosotros movemos el agua,
ellos empiezan a dar vueltecita y al dar vueltecita es que entonces producen su propia luz. Los tiburones también pueden producir ciertas especies su propia luz. Y un ejemplo que tenemos aquí en Puerto Rico es el galludo del Caribe. Este tiburón, como se muestra aquí en la parte que estoy señalando en el cursor, se prende o produce su propia luz y se ve así en el agua, en completa oscuridad. Por otra parte, tenemos tiburones que son fluorescentes. Ahora bien, bioluminiscente no es lo mismo que fluorescente. Bioluminiscente es un animal que puede producir su propia luz. Fluorescente es cuando nosotros ponemos luz ultravioleta, utilizamos un rango de luz ultravioleta y podemos ver el tiburón como si estuviese brillando. Y este es el caso de los tiburones gatos. Y nosotros tenemos varias especies de tiburones gatos aquí en Puerto Rico, aunque han sido muy poco estudiadas. Los tiburones en general en Puerto Rico se han estudiado muy poquito y esta es una de esas especies. Y viven en las profundidades, que hace la tarea aún más difícil. También tenemos tres especies de tiburones filtradores. Y estas son las 3 especies que se conocen en todo el mundo y las 3 se encuentran en Puerto Rico o pasan o migran a través de nuestras aguas. Tenemos el tiburón ballena, el tiburón peregrino y hasta el tiburón más raro del mundo se ha hallado aquí en Puerto Rico, que es el tiburón bocudo, o como se le conoce en inglés como el megamouth. Y se le dice filtrador o plantívoro porque estos tiburones no se alimentan de peces grandes. Se ha visto en ocasiones que el tiburón ballena se alimenta de peces chiquititos, pero ellos normalmente de lo que se alimentan son de unos organismos sumamente pequeños que se le conoce como plancton, específicamente zooplancton, que son animales que se encuentran a la deriva de las corrientes, que no pueden moverse muy bien o eficientemente a través del agua. Y eso es lo que ellos se alimentan, de esos organismos microscópicos que se encuentran en la superficie del agua. Y así sucede con el tiburón ballena, con el tiburón peregrino y el tiburón bocudo. Ahora sí, a mí me han dicho que estos tiburones son mellados porque no comen peces grandes, pero no es así. Estos tiburones tienen unos dientes, lo que pasa es que son sumamente pequeñitos, como han ido perdiendo el uso, ya que se alimentan de peces, pelos o de organismos sumamente pequeñitos. Pues entonces los dientes grandes realmente no les hace tanta falta, pero no quiere decir que no los tengan. También tenemos tiburones que son parásitos. Son tiburones como el cookie cutter shark. Aquí les muestro el ejemplo del cookie cutter shark, que también se le conoce como galludo en español. Y este tiburoncito es pequeñito y se le pega a animales más grandes que él y se queda allí hasta que puede arrancarle un pedazo más o menos circular o ovalado, dependiendo de la especie de cookie cutter que sea. Y entonces se lo despliega, se lo despega y se lo come. Y es un parásito porque el parásito vendría siendo un organismo que se suple de otro afectándolo. Así que este tiburón chiquitito es un parásito y es increíble nosotros poder conocer que no solamente tenemos los tiburones que normalmente vemos en los documentales aquí en Puerto Rico, sino también tenemos parásitos, tenemos filtradores y también tenemos tiburones que son capaces de producir su propia luz. Entre algunas otras especies que podemos encontrar en nuestras aguas del Caribe y del Atlántico, es el tiburón galano, Carcharinus longimanus. Y este tiburón es bien fácil de identificar porque sus aletas o el extremo de sus aletas dorsales, que son estas que están aquí, las pectorales e incluso las pélvicas son bastante redondeadas. Tenemos el tiburón toro. Esta especie se ha encontrado en agua dulce, no solamente en el mar. ¿Y por qué? Aunque no es la única especie que se ha llegado a encontrar en agua dulce, este tiene la capacidad de aguantar largos periodos de tiempo en agua dulce. Incluso va a la boca de los ríos como una zona para las hembras poder parir. Ahí es donde tienen sus áreas de crianza. Otro de esos tiburones que también se ha reportado, que se ha encontrado en agua dulce, como en ríos o en sistemas de agua de estuario, es el tiburón de punta prieta, y en inglés se le conoce como black tip shark. Pero a diferencia del toro, no puede aguantar periodos largos en agua dulce, aunque sí se ha encontrado allí. Tenemos el Caribbean reef shark, que en español se le conoce como tiburón coralino o el tiburón caribeño de arrecife caribeño. Tenemos la famosa gata, que es el tiburón que más se avista o que se ve en nuestras aguas.
Tenemos el tiburón tigre, que es sumamente fácil de identificar y es una especie realmente única. Tiene su personalidad, cada tiburón, cada individuo tiene su personalidad, pero esta especie es realmente única. Si tienen alguna pregunta sobre alguna de estas especies, me las pueden hacer en confianza al final. También tenemos el tiburón carite de aleta corta, tenemos también el tiburón carite de aleta larga. A estos también se le conocen como maco y son especies de mar abierto, así como el tiburón galano. Tenemos el tiburón limón, que normalmente se ve cerca de los pequeñines, los juveniles, se ven cerca de las áreas de mangle, porque estas son sus áreas de crianza típicas, porque allí es donde consiguen la protección y el alimento que ellos necesitan para poder sobrevivir y luego entonces crecer y moverse a otros lugares como los arrecifes y las praderas de hierbas marinas, etc. También tenemos de esos tiburones más modernos que hoy tenemos viviendo, tenemos la cornuda cortada, tenemos también la cornuda gigante. En realidad, en el mundo se conocen 10 especies de martillo, de tiburones martillo. Aquí en Puerto Rico se han reportado 3 y entre ellas se encuentran la cornuda cortada y la cornuda gigante. Y de esas 10 especies de tiburones martillo, esta, la cornuda gigante, es la que crece más grande, puede llegar a crecer hasta 22 pies de largo. Y también tenemos otras especies como el zorro común, también tenemos el zorro ojón. Esta especie, el zorro en general, las especies de zorro, si se fijan, tienen esta parte de la cola bien larga. Esta parte de la cola se llama lóbulo caudal. Y caudal porque esta aleta se le conoce como la aleta caudal. Y esta parte bien larga del lóbulo caudal, ellos lo utilizan como un látigo para paralizar a los peces y ahí ellos aprovechan y se los comen. Pero ¿por qué los tiburones son importantes? Los tiburones, ellos juegan unos papeles importantes en los ecosistemas marinos. A estos papeles, ¿verdad? O estas funciones, o estos trabajos que ellos tienen, se les conocen como roles ecológicos. Y estos roles ecológicos que ellos desempeñan en los ecosistemas se convierten o nos ofrecen a nosotros algo que es importante, o nos ofrecen importancia, ¿verdad? No solamente a los ecosistemas, sino también a nosotros. Para empezar, antes de hablar un poquito sobre la importancia de los tiburones, debemos conocer qué es un depredador tope y qué es un mesodepredador. La mayoría de los tiburones son mesodepredadores, lo que significa que se encuentran en la parte intermedia de la cadena alimenticia. Mientras que otros tiburones, particularmente aquellos que alcanzan gran tamaño, más de 10 pies de grande, y los que se encuentran en zonas tropicales, se les puede conocer como depredador tope. Y depredador tope es un consumidor, un animal que se come a otro y que se encuentra en el tope de la cadena alimenticia y que por lo general no hay ningún otro animal que se lo coma a él. Así que se vendría siendo el tope, vendría siendo como el rey o la reina de esa cadena alimenticia. Y en Puerto Rico, como zona tropical, tenemos especies que funcionan como depredadores tope. Ejemplos de ellos son aquellos tiburones que alcanzan gran tamaño, como el tiburón martillo y el tiburón tigre. La gran mayoría de los otros tiburones son mesodepredadores, que incluso forman parte también del alimento de los tiburones que son depredadores tope. Así que, ¿qué hacen los tiburones en un ecosistema? Los tiburones crean un balance en los ecosistemas marinos. ¿Por qué? Porque ellos controlan las poblaciones de animales que se encuentran debajo de ellos o que ellos se comen, los controlan, ¿verdad? Controlan la cantidad de esos mesodepredadores, de esos organismos. ¿Y qué ellos logran con esto? Cuando ellos controlan esta población de especies mesodepredadores, le permiten a esos peces que son el alimento de los mesodepredadores, en este caso estos pececitos son los peces herbívoros, los peces que se alimentan de plantas o de algas. Así que al ellos estar presentes como depredador tope en un ecosistema, dígase un arrecife de coral, ellos controlan esta población de mesodepredadores, permitiendo que esta otra población de herbívoros sea exitosa. Y esto es bien importante porque estos consumidores herbívoros, ¿verdad? O estos peces herbívoros, se alimentan muchas veces en un ecosistema de arrecife de coral, se alimentan de las algas que crecen encima de los corales. Los corales, el coral vendría siendo el esqueleto de unos animalitos que viven adentro que se le conocen como pólipos.
Los pólipos tienen un alga que crece dentro de ellos, que crece dentro de ellos, que lleva a cabo fotosíntesis, que es producir su propio alimento utilizando la energía solar o la luz solar. Y lo que ellos producen forma parte de lo que los pólipos se alimentan. Así que la alguita, que se les conoce como zooxantelas, parte de lo que ellos producen se lo dan a los pólipos. Y así es como los pólipos se alimentan en parte. También los pólipos, al ser animales, se alimentan también agarrando partículas o agarrando larvitas o huevitos de otros animales que se encuentran suspendidos en el agua, atrapándolos con los tentáculos. Así que los pólipos que viven dentro de los corales se alimentan de esas dos formas. ¿Qué pasa? Las algas crecen sumamente rápido, mucho más rápido de lo que puede llegar a crecer un coral. Y estas algas, una vez se establecen en un arrecife o encima de un coral, crecen y crecen y crecen si no tenemos animales herbívoros que se puedan alimentar de ellos. ¿Y qué pasa? Cuando sobrecrecen las algas encima de los corales, no permiten la entrada de luz a la zooxantela que vive dentro del pólipo, por la cual la zooxantela no puede producir ese alimento del que se aprovecha los pólipos de coral. Además de que los sofocan, al crecer encima de los corales, sofocan a los pólipos de coral y pueden llegar hasta matarlos. Así que los tiburones son importantes en esta ecuación, en esta cadena alimenticia, porque mantienen en control las poblaciones de esos mesodepredadores que se alimentan de los herbívoros, que son tan importantes para ecosistemas como el arrecife de coral. Así que de esta forma ellos protegen los corales de que se rompan, se degraden, se mueran y se destruyan. Y es bien importante porque si nosotros quitamos a los tiburones de esa cadena alimenticia, ¿qué pasa? Los arrecifes de coral forman una barrera entre el mar y la costa que nos protege a nosotros de fenómenos atmosféricos, y como lo son las marejadas ciclónicas y el embate de las olas durante estos eventos climáticos. Y por consecuencia nos protegen también de las inundaciones. Así que si nosotros no tenemos tiburones, no nos podemos proteger de estos eventos, porque se degradan y se destruyen los corales. También los tiburones se alimentan de especies invasoras, de animales enfermos, de animales muertos, moribundos y en desventaja. Y aquí entra uno de los mitos que nosotros típicamente escuchamos, que los tiburones se alimentan de personas. Eso no es correcto. Los tiburones no se alimentan de personas, nosotros no formamos parte de su dieta, nuestra sangre ni siquiera les atrae, ¿verdad? Dependiendo de la especie, ni siquiera les atrae. Ellos les atrae la sangre y les atraen los aminoácidos, ¿verdad? Que son unas moléculas que tienen algunos animales. Les atraen eso específicamente de lo que ellos se comen, de sus presas. Además que los tiburones son animales sumamente vagos. Ellos no van a gastar energía en cazar algo que no les va a dar ningún tipo de nutrición. Nosotros no tenemos ni siquiera la grasa suficiente para que ellos puedan nutrirse. Así que nosotros no somos parte de esa cadena alimenticia para ellos. Ellos no van a gastar trabajo, para ellos nosotros somos depredadores también. Nos vemos bastante grandes en comparación si nos paramos al lado de ellos. Y ellos no van a gastar energía en algo que realmente, primero, les va a consumir mucha energía tratando de cazar, y segundo, no le provee ningún tipo de nutrición. Nosotros no tenemos, como les mencioné, esa grasa suficiente para poder ellos abastecerse y nutrirse como se debe. En su lugar, al ellos ser bastante vaguitos, por decirlo así, ellos van a buscar alimentarse de animales que se encuentren en algún tipo de desventaja, donde ellos no tengan que gastar mucha energía para poder cazarlos, como animales que se encuentren enfermos, moribundos, en algún tipo de desventaja, que no se pueden mover muy bien, o incluso hasta de animales muertos. Ahí ellos no tienen que gastar ningún tipo de energía, además de pues, llegar al animal. No tienen que gastar ningún tipo de energía para poder cazarlo, porque ni siquiera tienen que cazarlo, ¿verdad? Solamente es consumirlo y ya. Y esto nos ayuda a nosotros de muchas maneras. Comenzando con las especies invasoras, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos como especie invasora el pez león. Una especie invasora vendría siendo una especie que no es natural del área donde se encuentran, en nuestro caso, en las aguas del Caribe y el Atlántico. El pez león es una especie introducida porque proviene del Pacífico y del Índico, no es del Atlántico o del Caribe. Y además de que está en un sitio donde no es, donde el animal no es natural de allí, también causa algún tipo de daño, ya sea al ecosistema ecológico, ya sea ambiental o sea
económico, ¿verdad? Para nosotros. El pez león es una especie invasora en nuestras aguas y se alimenta de larvas y juveniles que tienen roles ecológicos importantes como los pequeñines, los juveniles o los huevecillos de peces que son herbívoros. O también se alimentan de especies de peces pequeños que son de importancia comercial en nuestras aguas, que se pescan, que una vez llegan a su adultez se pescan y se venden en Puerto Rico y que conforman parte de nuestra dieta. Los tiburones son uno de los depredadores de estas especies invasoras del pez león. Y es bien importante que conozcamos esto porque el pez león, de donde proviene, tiene sus depredadores naturales, pero en estas aguas no. Y los tiburones con el pasar del tiempo se han ido entrenando o adaptando a consumir este organismo invasor. Así como las morenas, y sí, así como las morenas también, por lo menos aquí en el Caribe. Y el problema con esta especie invasora es que hay demasiados de peces leones. ¿Por qué? Porque ellos se pueden reproducir de 3 a cada 4 días poniendo miles y miles de huevos. En promedio, ellos pueden llegar a poner hasta 2 millones de huevos al año. Así que tenemos demasiado de estos organismos y es bueno que los tiburones estén allí para poder consumirlos. Al alimentarse de especies que se encuentran en desventaja o animales que se encuentran muertos, ellos limpian los océanos de la contaminación que producen esos animales muertos y enfermos. Y al alimentarse de animales que se encuentran en desventaja, permite que los animales que queden en el agua sean los más saludables. Los tiburones son tan importantes que hasta lo que ellos defecan es importante. Cuando ellos se alimentan, ellos son especies que migran mucho, que migran largas distancias. Ellos se alimentan de un ecosistema y al migrar pueden defecar en otro ecosistema completamente distinto, transportando nutrientes de un lugar a otro. También, y esto precisamente porque en su desecho, ellos tienen un nutriente sumamente importante que se le conoce como un nutriente limitante en el océano, que tiene mucha importancia porque muchos animales dependen, como muchos organismos en general, dependen de este nutriente y es el nitrógeno. Y en su desecho, ellos transportan este nutriente limitante en el agua. Ahora bien, los tiburones ya vimos que por qué son importantes. Ya vimos que realmente nosotros no formamos parte de su alimentación. Y luego en unos momentos, eventualmente les voy a estar hablando qué es lo que hace que los tiburones en cierto momento o en un momento preciso nos muerdan. Antes de proceder o entrar de lleno en eso, vamos a hablar un poquito sobre la importancia económica que se deriva o que podemos concluir de estos roles ecológicos importantes que ellos llevan a cabo. Gracias a estos roles ecológicos de los tiburones podemos disfrutar de ecosistemas marinos saludables, de ecosistemas marinos que se ven bien, a través de actividades acuáticas como el buceo y el snorkeling, que bien facilita la industria del turismo y que por lo tanto nos genera Puerto Rico, ¿verdad? A los charters que llevan personas a bucear y a nadar a los arrecifes de coral, por ejemplo, generan un ingreso económico que se queda aquí en Puerto Rico. Gracias a que tenemos arrecifes saludables, gracias en parte a los roles ecológicos de los tiburones, que crean un balance en el ecosistema y permite que un arrecife se vea saludable. También, gracias a los roles ecológicos de los tiburones, tenemos acceso o podemos obtener especies de importancia comercial que se obtienen a través de la pesca artesanal, la pesca que llevan a cabo los pescadores locales de aquí de Puerto Rico. Y que gracias a esto tenemos especies de peces como el mero y el chillo que forman parte de nuestra dieta y que también genera un sustento, ¿verdad? Un ingreso económico para los pescadores de aquí de Puerto Rico. Y gracias a eso también tenemos una barrera protectora entre el mar y la costa, el arrecife de coral, que de lo contrario, durante un evento natural, puede conllevar pérdidas millonarias en destrucción. Y también podría hasta costarnos la vida por las inundaciones, las marejadas ciclónicas que son tan peligrosas. Y aquí tenemos ejemplos de un arrecife saludable y un arrecife que no es saludable y que se debe precisamente, o en su gran mayoría,
a la presencia de los tiburones en este arrecife saludable que se documentó en el Océano Pacífico, se le conoce como el Kingman Reef. Es uno de los arrecifes más saludables del mundo y precisamente se destaca por la predominancia de tiburones en ese arrecife. Mientras que por otra parte tenemos el Scott's Reef en el Océano Índico, donde la remoción o la pesca de tiburones se ha ido llevando a lo largo de varios años y tenemos un arrecife que se ha ido degradando con el tiempo porque estamos eliminando los tiburones de la ecuación, estamos eliminando los tiburones de este ecosistema. Además de que se están sobreexplotando, se están sobrepescando el alimento de estos animales, ¿verdad? Los peces que consumen estos animales. Además de que pues, este arrecife se ha ido degradando con el pasar del tiempo debido a diferentes consecuencias del cambio climático. Y cada vez hay menos tiburones en el mundo. Y precisamente por esto, por la sobrepesca de tiburones y de lo que estos consumen, no solamente porque estamos sobrepescando tiburones, sino también porque estamos sobrepescando lo que forma parte del alimento de ellos. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos, qué pasa si ellos no tienen que comer? Pues van a buscar cualquier alternativa en vista de la desesperación. Y esto es lo que ha sucedido en mar abierto particularmente. El mar abierto es un ecosistema donde hay dos extremos. Tenemos el extremo donde hay una bonanza, una abundancia de alimento cuando, por ejemplo, muere un animal, cuando el plancton comienza a multiplicarse en una región en particular, y entonces eso atrae animalillos más pequeños y otros más grandes, y así sucesivamente. Así que podemos tener una bonanza de alimentos, mientras que podemos tener completa escasez de alimentos en estas aguas. ¿Y qué pasa si nosotros sobrepescamos y seguimos pescando con constante rapidez y frecuencia lo que ellos se comen? Ellos van a estar desesperados por comer. Y pueden llegar a un punto de desesperación, un punto de averiguar si lo que yo tengo de frente se come o no se come. Y así es como suceden algunos de los ataques. Y debemos estar conscientes de eso cada vez que vayamos a comprar un pescado en el supermercado. Si el método de pesca que se utilizó fue un método de pesca industrial, que aparte de ser métodos muchos de ellos sumamente destructivos, también se atrapan estos peces en grandes cantidades. Y de esta manera haciendo que los tiburones pasen hambre. También los tiburones están enfrentando destrucción de hábitat. Y un ejemplo de esto es cuando se talan los mangles en un ecosistema de manglar. Y el mangle es sumamente importante como área de crianza para los tiburones, porque ahí es donde ellos encuentran protección entre las raíces de los mangles rojos, en nuestro caso, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Y también donde encuentran animalillos más pequeños para ellos poder alimentarse. Y al destruir estos hábitats estamos destruyendo las áreas de crianza o las áreas que ellos necesitan para poder sobrevivir. La basura y la contaminación también tienen un efecto devastador en las poblaciones de tiburones. ¿Por qué? Porque la basura entra al estómago de tiburones como los tiburones filtradores, ¿verdad? Que succionan el agua y atrapan su alimento, ¿verdad? A través de esta succión. Y asimismo ellos pueden aspirar muchos plásticos que se les pueden quedar en el estómago. Y al ellos estar llenos de plástico en el estómago, van a pensar que están saciados, que no tienen hambre, pero realmente eso no les está dando ningún tipo de nutrición y por eso muchas veces se mueren. Y esto no solamente sucede con los tiburones filtradores, también sucede con mamíferos marinos, con las aves, con los mismos reptiles como las tortugas marinas, etc. Además de esto, que el plástico particularmente libera una sustancia que es veneno, que es tóxica. Cuando bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando el plástico se calienta o cambia de temperatura drásticamente, libera unos tóxicos en el agua y eso se acumula en los animales que están allí presentes. Y también por consecuencias del cambio climático, como el aumento en la temperatura del cambio climático y calentamiento global. Del calentamiento global, un ejemplo, el aumento de la temperatura en el océano, lo que luego produce que el agua sea más ácida, ¿verdad? Que todo esto es un tema sumamente amplio y podemos estar aquí horas, pero estas son una de las cosas que enfrentan como amenaza a los tiburones. Y ellos son muy vulnerables a estas amenazas. Y no solamente por el hecho de ser vulnerables, sino también porque esto está sucediendo en un paso sumamente rápido y frecuente, es algo que no ha parado. Así que no solamente la sobrepesca de tiburones y sus presas es algo
que ha sucedido a lo largo del tiempo a través de la pesca industrial, sino que a través de la pesca industrial uno de los métodos que se ejecutan o que se llevan a cabo para pescar en grandes cantidades son métodos destructivos como lo es el trolling o las redes de arrastre, tengo entendido que se llaman en español. Y cuando estas redes de arrastre, como bien menciona el nombre, se arrastran a lo largo del fondo marino y así mismo se llevan enredado todo lo que tienen de frente. Puede ser un arrecife, puede ser una pradera de hierba marina, destruyen todo lo que tengan a su paso. Además de que pescan en grandes cantidades organismos que ni siquiera se consumen, como por ejemplo los delfines, que son métodos bastante grandes de destrucción. Además de esta amenaza, otro mito que nosotros tenemos sobre los tiburones, que además de que pues se mueren de hambre constantemente, cabe mencionar que los tiburones no nos muerden a nosotros por comer, ¿verdad? Simplemente ellos nos pueden confundir a nosotros y por eso hay ciertas condiciones que en el agua que debemos evitar estar allí en ese momento para evitar que el tiburón no nos vea bien y se confunda. Además, los tiburones son animales muy curiosos, ¿verdad? En su mayoría son muy, muy, muy curiosos. ¿Qué hace un bebé cuando no sabe, cuando ve algo por primera vez y lo tiene en la mano? Un bebé coge y se lo mete en la boca, ¿verdad que sí? Así mismo hacen los tiburones. Cuando ellos no están seguros de qué es algo, para saber si se come o no se come, a veces ellos lo que hacen es que le dan un mordisco y ahí determinan, espérate, esto no es comida, esto no es lo que yo estoy buscando. Y para evitar este tipo de cosas, si ellos saben ya lo que somos nosotros, ellos no van a intentar alimentarse de nosotros, porque ellos nos ven y ellos pueden determinar esto no es lo que yo me como. Así que esas mordidas de curiosidad se pueden evitar grandemente si nosotros evitamos estar en el agua cuando el agua está turbia, por ejemplo, luego de eventos grandes de lluvia, que la lluvia arrastra muchos nutrientes hacia el mar y esos nutrientes atraen animalillos, atraen otros peces más grandes, así sucesivamente hasta que llegan los tiburones. Así que estas son cosas que además de pues, conocer las amenazas de los tiburones, debemos conocer qué cosas también debemos evitar a la hora de entrar en el agua para evitar ser confundidos y evitar cualquier tipo de incidente que pueda ser grave o fatal. Pero las amenazas que están enfrentando los tiburones hoy día han progresado a tal medida que incluso las especies que tenemos aquí en Puerto Rico se encuentran en algún tipo de peligro. Por ejemplo, el tiburón galano, según la UICN, esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción. El tiburón toro se encuentra cerca de peligro. El tiburón de Punta Prieta también se encuentra cerca de peligro. El tiburón coralino o el Caribbean Reef Shark recientemente se colocó bajo la categoría de especie en peligro de extinción. La misma gata es una especie, aunque aquí no está prohibida la pesca de este animal, así como la del tiburón galano. La gata hoy día se encuentra vulnerable en nuestras aguas y a nivel global. El tiburón tigre se encuentra cerca de peligro. El tiburón carite de aleta corta se encuentra en peligro de extinción. El tiburón limón se encuentra vulnerable. La cornuda cortada se encuentra en peligro crítico de extinción, al igual que la cornuda gigante. Y el tiburón zorro se encuentra vulnerable. Así que de esas especies que yo les mostré anteriormente que se encuentran aquí en Puerto Rico, cada una de ellas se encuentra en algún tipo de vulnerabilidad o cerca de peligro, en peligro de extinción o peligro crítico de extinción. Y así como soluciones, nosotros podemos disfrutar de la naturaleza de una forma responsable y algo que podemos comenzar haciendo es adoptar hábitos en nuestro día de vivir que ayuden a conservar y proteger a nuestro medio ambiente, como por ejemplo disminuir el uso de plástico, el plástico de un solo uso, que bien pueden afectar a los tiburones, así como cualquier tipo de fauna marina o de organismo marino. Y también esto nos ayuda a conservar, a preservar y proteger también a nuestro medio ambiente en general, no solamente a los tiburones como les mencioné. Y también apoyar métodos de pesca que sean sustentables como la pesca artesanal. En Puerto Rico no solamente estamos ayudando a los pescadores comerciales que son locales, ¿verdad? Que se encuentran aquí en Puerto Rico, sino también estamos evitando apoyar la pesca industrial que tanta sobrepesca conduce y que también utilizan métodos que son sumamente destructivos para el medio ambiente.
Así que podemos empezar con cosas tan pequeñitas como esa. Y es importante que sepamos esto y que siempre estemos dispuestos a aprender sobre algo, no solamente los tiburones, de cualquier cosa que pueda de cierta manera ayudar a tener un futuro mejor, porque siempre que aprendemos sobre algo nos comienza a importar, y cuando eso nos importa, ahí entonces que nosotros comenzamos a tomar acción, que en realidad lo que puede hacer al final del día es cambiar el mundo. Así que muchísimas gracias por querer hacer el cambio que les va a salvar la vida a los tiburones y a cualquier tipo de vida marina también. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y buscar información, y buscarnos también a través de nuestra página web electrónica de SeaGrant Puerto Rico. Asimismo, como parte de este material se hizo en una colaboración con Little Women Big Sharks, donde pues nosotros proveemos materiales educativos. También cabe mencionar que si desean seguirnos en nuestras redes sociales son más que bienvenidos. Te dejo el piso a ti, Enrique. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Wanda, por estar con nosotros en Ciencia Virtual, y gracias por traernos toda esta información. Me gustaría compartir un comentario que nos enviaron a través del chat de Zoom. Norma Suárez nos escribe: jamás pensé sentirme tan triste por los tiburones, por la contaminación de los seres humanos, nosotros, que mucho se aprende. Me gusta ese comentario, aunque pues sí habla sobre la tristeza que nos produce. Qué bueno que al hablar sobre esto creamos empatía con un organismo que pues, con un animal que tiene tan mala reputación, como mencionaste al principio y a través de tu presentación. Claro, es lo más importante de todo, poder crear empatía por estos animales. No solamente porque es algo que eventualmente nos afecta a nosotros también, o nos afectará a nosotros también, sino también verlos como un todo, verlos a ellos, que ellos tienen su propio rol en el medio ambiente, y que eso a la larga tiene una importancia enorme, no solamente en el ecosistema donde ellos se encuentran, sino también para nosotros por extensión. Por aquí nos preguntan, Andrés Méndez nos escribe: ¿es verdad que si los tiburones paran de nadar se mueren? Me encanta siempre que me hacen esta pregunta. Y no todas las especies, de tiburones, si paran de nadar se mueren. Esto sucede particularmente con los tiburones como el tiburón blanco, los tiburones maco o carite, que tienen que estar en constante movimiento para empujar agua a través de sus branquias y poder respirar, ¿verdad? En las branquias donde ellos hacen el intercambio de gases, atrapan el oxígeno para ellos poder respirar. Pero la mayoría de los tiburones no son así. La mayoría de los tiburones tienen diferentes mecanismos que ellos pueden utilizar para poder continuar respirando aunque no se estén moviendo, o aunque no estén en constante movimiento. Y es que ellos se pueden posicionar en contra de una corriente y ellos mantenerse completamente quietos. Y la corriente, por su acción de mover el agua, mueve el agua, empuja el agua a través de sus branquias, a través de su boca y sus branquias, y así ellos pueden continuar respirando. Así como algunas especies que se posicionan en sitios, en lugares donde son ricos en oxígeno que está disuelto en el agua. Y también hay especies como el tiburón limón y la gata que pueden empujar el agua succionándola a través de sus branquias. Y también hay otros tiburones, particularmente los que viven en el fondo, que son bastante estacionarios, ¿verdad? Que no se mueven mucho. Ellos tienen unos espiráculos que son como unos orificios que se encuentran aquí en la parte de arriba de la cabeza. Y en esos espiráculos ellos también tienen agallas y eso les ayuda a ellos también a respirar. Que no todos los tiburones son iguales. Si hay algo que es diverso, son los tiburones. Hay de todo lo que uno se pueda imaginar. Pero sí, hay tiburones como el tiburón blanco, el carite, etcétera, que necesitan estar en constante movimiento para poder respirar. Pero eso no significa que ellos descansen. Ellos se van a un estado como de trance que, aunque se siguen moviendo, ellos están descansando. Y así ellos pueden seguir respirando. Es verdad que, no sé si me equivoqué ahora, no recuerdo bien si lo llegué a leer sobre los tiburones, pero se pueden identificar diversos grupos de tiburones por la cantidad de agallas, de líneas en las agallas.
Pues las vilmas, que vendrían siendo el grupo de los exanquiformes, que son un orden donde se encuentran las vilmas, sí se caracteriza por tener ese par adicional de agallas, de hendiduras branquiales. Que sí, que vendría siendo algo que diferencia al grupo, pero creo que es una especie de tiburón que es el tiburón sierra, no es el pez sierra, el sawfish, es el saw shark. Este tiburón sierra, si quieren escribo por el chat la especie, se llama Pilotrema warreni, tiene 6 hendiduras branquiales. Y tengo entendido, la única especie fuera de ese grupo de tiburones que tiene ese par adicional de agallas. Y no es algo que distinga al grupo porque ninguna otra especie dentro de su grupo tiene ese par extra de agallas. Aunque sí se han visto mutaciones. Tiburones que por alguna mutación genética desarrollaron otro par adicional de agallas, pero no es algo normal, eso fue una mutación. Pero sí esa característica es algo que distingue bastante al grupo de los exanquiformes, que son las vilmas, los cazones, y hay otro más, que es Chlamydoselacus, el tiburón anguila, que literal parece una anguila. Sí. Maribel García nos pregunta si los tiburones se comen peces venenosos como el tiburón, como el pez león y peces enfermos, no se mueren, no se enferman ellos mismos. Con los enfermos no, ellos no se afectan por eso. De hecho, ellos buscan animales que estén enfermos. Ellos son bastante pues, resistentes, ¿verdad? Son bien hardy, por decirlo así en inglés, son muy resistentes, son muy fuertes. Y ellos se pueden comer animales enfermos y ellos buscan a veces comerse animales enfermos porque no tienen que pasar trabajo para cazarlo, porque es un animal que ya se encuentra en desventaja. Pero con el pez león, tengo entendido que ellos se los tienen que comer de cierta manera. Como el pez león tiene espinas venenosas en alguna de las aletas, y una de ellas en la aleta dorsal, que es la aleta que se encuentra acá arriba, ellos se lo tienen que comer al pez de frente, porque cuando se lo comen de frente, esas espinas se acuestan y ahí ellos se los pueden comer sin afectarse. Pero si se lo comen de espalda, esas espinas pueden hacerle un poquito de daño y pues le inyectan el veneno. Por acá, por acá María López nos pregunta a través de Zoom, ¿qué debemos hacer cuando vemos un tiburón? Eso es bien interesante. De hecho, nosotros impartimos hace un tiempo atrás una presentación, una charla que era solamente de comportamiento. Y en la charla nosotros hablamos de las diferentes cosas que uno debería y no debería hacer cuando se encuentra un tiburón en el agua. Lo primero que tú debes hacer cuando ves un tiburón en el agua, yo sé que se escucha sumamente difícil de hacer, pero es tratar de no ponerte nervioso, concentrarte en respirar y tratar de disminuir esos latidos acelerados del corazón, porque ellos sienten eso y ellos son como el averiguado. Hay un ambiente tenso, yo quiero saber que yo también estoy nerviosa, estoy para aquí, estoy para allá. Así mismo son los tiburones. Una vez tú te calmas, tú ves el cambio así, lo ves de inmediato. Pero yo sé que cuesta mucho trabajo y lo digo porque a mí me ha pasado, porque yo me emociono mucho cuando los veo en el agua y tengo que actuar como si estuviera viendo cualquier otro pez en el agua, como si nada estuviera pasando para controlarme. Y otra cosa bien importante es posicionarte. Practicar el yoga debajo del agua. Practicar yoga, practicar la respiración. Y otra cosa que siempre debes hacer cuando te encuentras un tiburón en el agua es que normalmente cuando uno se lo encuentra en el agua es porque está nadando allí, está buceando, está snorkeando. Así que lo que debes hacer, en vez de estar en esta posición horizontal mientras estás nadando, ponerte en una posición completamente vertical. Que no te vaya a asociar con otro, con otro depredador que en última instancia se puede sentir amenazado porque puede sentir que está ahí para competir por alimento, para quitarle lo que él está buscando para comerse. Así que si ellos te ven vertical y dicen, esta cosa jara, ¿qué rayos es? Y así como que mantienen su distancia, mantienen su respeto. Yo mejor no me meto con esto porque yo no sé qué es. Y es cierto que en algunos casos o se da aquí mucho que, bueno, vamos a parafrasear,
entiendo de que en muchas ocasiones los incidentes que han ocurrido con tiburones, especialmente en lugares donde frecuentan mucho los tiburones blancos, es porque tienden a confundir a la persona, a un surfista, por ejemplo, con algún animal que ellos pueden alimentarse, como las focas. No solamente por la forma, la silueta de la tabla de surf, con las cuatro extremidades del ser humano extendidas hacia afuera, sino también en el caso de los buzos, por el color de la tela, del traje. Contestando tu primera pregunta, sí. Estas aguas donde normalmente se llevan a cabo las actividades de surfing, que son allá afuera, casi siempre son aguas que son opacas, son turbias, no son aguas tan cristalinas como las que nosotros tenemos aquí. Y muchas veces ellos pueden llegar a confundir lo que ellos tienen, el tiburón blanco puede ver hasta color, ellos tienen una visión muy, muy buena. Y ellos con todo y eso pueden confundirte por la forma de la tabla de surfear, como menciona. Ellos pueden pensar que eres una foca gigante, que eres una foca enorme. Bonanza. Espérate que me voy a tratar hoy. Así que es bien importante, si nosotros vamos a llevar a cabo esta actividad, procurar que sea un día que, pues, sí, cuando vamos a surfear, las condiciones del tiempo no son las mejores y eso es lo que los surfers buscan, ¿verdad? Que se forme la ola, pero siempre estar precavido. Y hay una solución, solución que se ha recomendado en varias ocasiones, creo que, no me acuerdo quién fue, y es poner unos ojos grandes, o pintar unos ojos grandes debajo de la tabla de surfear, como para hacerle saber al tiburón, te estoy mirando, sé dónde estás, estoy consciente de que estás ahí, te estoy mirando, no me puedes atacar sorpresa. Que si ellos pueden, ¿verdad? Tienen la capacidad de reconocer que esos son los ojos del animal, entre comillas, pues, puede que funcione. Ese es porque en el caso del tiburón blanco suele cazar como un proyectil desde abajo hacia arriba, Sí, ¿verdad? eso les funciona bastante. Ellos utilizan mucho la posición del sol con respecto a lo que ellos van a atacar para que esa persona no pueda ver de dónde viene. Si el sol le está dando de frente y no pueden ver hacia allá, pues de ahí es que ellos saben que tienen que atacar. Y eso es una estrategia que ellos utilizan para cazar animales que no están al tanto que ellos están ahí. Y con respecto a los colores, es bien importante, y no lo puedo enfatizar suficiente, es bien importante que cuando nos metamos al agua no tengamos ninguna prenda encima, porque las prendas, ¿verdad? Al ser metálicas, se reflejan la luz como lo hacen las escamas de los peces, y eso llama la atención. Y también se ha mencionado en varias ocasiones que se deben evitar los colores chillones, los colores como los colores neones de todo tipo, y particularmente los colores amarillos, anaranjados, vestimenta metálica o trajes de baño metálicos que uno usa en el agua se deben siempre evitar, porque esos colores llamativos, hay tiburones que pueden ver color y eso les llama la atención. O Pensando sea, que esos son colores, insectitos que ellos pueden cazar. exacto, son colores que si no le transmite curiosidad, van a tratar de como quiera averiguar si se come o no se come. O sea, si no les llama la atención, van a tratar de por lo menos acercarse lo suficiente para determinar qué es. Y eso sucede con los colores que son bien, bien, bien llamativos, como los amarillos y los anaranjados, según pues, en lo que he ido leyendo. Pero bien hay personas que se han metido con amarillos y anaranjados y no les ha pasado nada, pero uno no quiere probar su suerte tampoco. Vamos a evitar, ¿verdad? Vamos a evitar. Y eso en parte, recientemente vimos el caso de un posible, de un aparente ataque de barracuda o de picúa, que pues no, esa regla no es solamente para los tiburones, sino también hay otros peces como las barracudas o picúas, como su nombre común en español, que también se atraen por esas prendas metálicas que reflejan la luz y los colores chillones. Pero fíjate, no Claro. sé lo de los colores neones. Tengo que cambiar mi traje blanco. Pues para estar seguro siempre es recomendable, ¿verdad? Usarlos para la piscina. O sea, te pones lo que tú quieras en una piscina, pero para el mar siempre es bueno estar precavido porque uno no está en la casa de uno. Uno está acompañado de muchos otros animales que pues tienen el derecho de allí a hacer lo que les da la gana porque al fin y al cabo es donde ellos viven. Así que hay que tener mucho cuidado y siempre evitar cualquier incidente si sabemos qué es lo que implica. El anís nos escribe por aquí, tranquilo, Henrik, yo también. El anís, vamos a tener que cambiar esos trajes de baño. Eh,
Hablando sobre traje de baños y más bien sobre piscina, sobre aguas no saladas, nos preguntan por acá, ahora se me perdió la pregunta, pero me la acuerdo de ella. No sé quién la hizo, le voy a dar crédito ya mismito. Sobre los tiburones, hay algunas especies de tiburones que suelen entrar a aguas dulces del río, a las desembocaduras del río. ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo pueden estar en ese ambiente? Porque son peces de agua salada. Pues los tiburones tienen una glandulita que se llama glándula rectal. Y esto permite la regulación osmótica, ¿verdad? O la regulación del flujo de agua en el tiburón. De cierta manera, esa glandulita es lo que determina, si yo es lo que hace que el animal se encuentre en balance con su medio ambiente, ¿verdad? Con respecto a la cantidad de sal que tiene adentro y que hay afuera. Esa glandulita es lo que le permite a muchas especies estar durante ciertos periodos en agua dulce. Y a ellos les gusta estar en agua dulce porque muchas veces cuando hay lluvia fuerte, esas lluvias, ¿verdad? ¿Cómo es que se le dice? Bajan en escorrentía muchos nutrientes que llegan a la boca de los ríos, a los estuarios, incluso y a la orilla en general. Y eso atrae animalitos pequeños o atrae ciertos microorganismos, atraen a otros organismos más grandes y así sucesivamente hasta que llega a los tiburones. A ellos les gusta esa concentración de nutrientes allí porque atrae muchos animales que ellos pueden cazar. Además de que pues, en los estuarios y eso hay ciertas áreas que son protegidas, ¿verdad? Y incluso en los mismos ríos, áreas que son protegidas donde tiburones como el tiburón toro, por ejemplo, como esa especie, puede parir como lo hacemos nosotros, como lo hacen los mamíferos marinos, paren y dejan allí a sus bebecillos donde ellos pueden encontrar una área donde se pueden proteger y refugiarse. Hay varias especies de tiburones que se han encontrado en la boca de los ríos o río arriba. Y entre ellos están el tiburón de Punta Prieta, el tiburón limón y el famosísimo tiburón toro. ¿Qué pasa? El tiburón de Punta Prieta y el limón no tienen una capacidad para resistir largos periodos de tiempo en agua dulce, pero el tiburón toro, al parir muchas veces en estos lugares, ellos necesitan adaptarse para poder estar allí por mucho tiempo. Y a veces, así mismo, se han encontrado tiburones toros bastante río arriba. Un ejemplo fue en el Mississippi, donde se encontró un tiburón toro que se lo estaba comiendo un alligator, un cocodrilo, Un no poco sé la de... palabra. Sí. Y asimismo también se han visto cocodrilos o alligators que se han comido a los punta prieta, los tiburones punta prieta, pero los toros tienen una capacidad particular de resistir mayor tiempo en agua dulce, gracias a ese organito que ellos tienen, la glándula rectal, que al parecer está bastante desarrollada como para poder hacer este mecanismo. Por aquí nos escribe Liz, gracias Liz Coto, que fue quien nos hizo la pregunta. Ahí está, esperamos que haya cumplido con la contestación. Entonces, pero muy interesante, esa batalla entre un cocodrilo americano y un tiburón sería bien épica, estilo película. Um, Eso me lleva a una preguntita que tenemos por acá, Maribel, ¿por qué los tiburones tienen tan mala reputación, tan mala fama? Desde la década, no me acuerdo cuál fue la década, pero me disculpan, cuando comenzó a salir cuando salió la primera película de Jaws, 1975. No me la sé 75, de gracias. memoria, ¿qué ahora? Pues Pues en la década de los 70, o en 1975, se dio la primera película de Jaws a base de pues, unos incidentes que se habían reportado en el área anteriormente. Pero lo que vino primero fue el libro, y el autor del libro de Jaws, la intención de él no era presentar a los tiburones como estas especies malas, pero Hollywood, en su afán de hacer las cosas más espléndidas y de acción e interesantes, pues entonces botaron la bola con la película, se volvió bien famosa y pues lo hicieron básicamente una película de horror. Y así mismo se han visto los tiburones a lo largo de muchas décadas, y particularmente de personas que les encantan este tipo de películas, ¿verdad? Pues es una película de acción, es una película que pues, al fin y al cabo Hollywood hizo su trabajo, te entretiene, ¿verdad?
Pero luego de esto comenzó esta proyección de que los tiburones son más allá que solamente los depredadores que son en el agua, o sea, son máquinas de comer personas, y esto no es así, porque presentan al tiburón como alguien que se come personas constantemente y nunca se abastece, y esa no es la situación real. Pero se dice que el origen de esto fue a base o lo que explotó la mala fama de los tiburones fueron estas películas. Hace un tiempito atrás. Bueno, y eso también está conectado, aunque es más reciente. Primero vino la película y el libro, pero el Shark Week de Discovery Channel, que al principio era como una semana para crear conciencia, para conocer más sobre los tiburones, pero traía mucho más rating. Es bien, bien lamentable y dice mucho también. Personalmente, ¿verdad? Esta es mi opinión, dice mucho también de lo que se convirtió el canal de Discovery Channel. Trae mucho más rating el sensacionalismo, que se Exacto. concentra más en crear, en irse en la película esta de que si los ataques, cuando en realidad, y esta, no recuerdo de dónde fue de dónde fue que escuché esta data, pero ocurren mayor cantidad de incidentes con ganado que con tiburones al año. No sé si tú Así habías mismo escuchado es. esa data. Sí. Así mismo es. Los incidentes con tiburones son muy pocos, son raros. Si tú lo vienes a comparar con cuánta gente muere en la calle por accidente, no es nada. Y no es que sea algo bueno, porque jamás es un incidente bueno. Si es grave, es grave. Pero Pero, lo que presentan los mitos y exacto. el word of mouth. Porque este tipo de noticias, las filas de dientes, todas estas cosas crean pavor, crean pánico. Y pánico es lo que crea los ratings a muchos medios de comunicación. Que al fin y al cabo siempre hay un trasfondo, siempre hay algo más allá que tiene un propósito de sacarle algo, de sacarle algún tipo de fruto a esa noticia. Y el sensacionalismo, perdón, al fin y al cabo es lo que vende. Y así es como a partir de cuando surgieron esas películas, se ha ido continuando, ¿verdad? Tratando de presentar estos incidentes como algo que te causa pánico, que te causa pavor, y que al fin y al cabo lo que te genera es miedo, es mucho miedo, incluso hasta odio, porque hay gente que se dedica a Odio. matar tiburones. O sea, precisamente se dedican a eso. Hay gobiernos en el mundo que ordenan matar tiburones para fomentar el turismo sin peligro alguno. Y eso sucede en Australia, sucede en África, que el gobierno manda a los pescadores a matar los tiburones. Que por cierto son los lugares de mayor concentración, o por lo menos según el conocimiento popular, donde se encuentran más los tiburones blancos, ¿verdad? Entiendo que sí, en Estados Unidos también hay varios sitios donde se encuentran más los tiburones blancos. En México se encuentran una vasta población de tiburones blancos, pero los incidentes, la mayoría de los incidentes no es por tiburones blancos. La mayoría de los incidentes suceden, se documentan por tiburones toro, el tigre, creo que el blacktip es otro de ellos. El tiburón blanco es el más famoso, por decirlo así, porque al fin y al cabo es el más grande, es el que tiene los dientes más grandes, el que puede causar más daño cuando muerde. Pero la mayoría de los incidentes no son a causa de los tiburones blancos. En Florida, por ejemplo, Florida es uno de los sitios con la mayor incidencia de mordidas en el mundo. Es uno de esos sitios. Y Y, no son precisamente por tiburones blancos. y perdona que te interrumpa, pero también hay que ver, no necesariamente es el lugar y la presencia de los tiburones, sino también la cantidad de personas que concurren, o sea, que recurren en eso, que se encuentran en esos lugares, porque a mayor cantidad de personas, mayor la probabilidad de que ocurra algún incidente con algún animal. Si es un lugar Exacto. donde visitan menos personas, pues menos son las probabilidades de que ocurra un incidente. Sí, en estos días, de hecho, yo estaba hablando con el doctor Richard Grant Gilmore Jr. Él ha salido varias veces, creo que en Shark Week, creo que ha salido, que él una vez me dijo que estaba en helicóptero, estaban
grabando las agregaciones del tiburón de Punta Prieta en las costas de Florida, que ahí es en donde él trabaja. Y había gente diciéndole hola al helicóptero y no se habían dado cuenta que tenían un bonche de tiburones alrededor. O sea, ¿sabrá Dios cuántas veces nosotros hemos estado en el agua en presencia de un tiburón y no nos damos cuenta? O sea, ellos no están allí para hacernos daño. Ahora bien, si nosotros los hostigamos, si nos sobreconfiamos, si no tomamos las medidas necesarias para hacer de esta interacción lo más sana posible, pues entonces ahí es que suceden los incidentes cuando no son por curiosidad y pues cuando uno no se da cuenta que el animal está ahí. Y eso me lleva a un mito también que nos está traicionando el tiempo, pero quiero ver si podemos cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles. Yariel nos pregunta otro de los mitos que incluso la película Finding Nemo muestra mucho. Es cierto que si el tiburón, qué sé yo, te cortas debajo del agua, esa sangre va a atraer otros tiburones. No necesariamente. El único, así que no le importa de dónde viene la sangre o qué, es el tiburón tigre. Pero, porque ese come de todo. Tú le echas una vaca, se come la vaca. Tú le echas una goma de un carro, se la come también. El tipo tiene la dieta más variada de todos los tiburones hasta donde yo sé hasta el momento. Pero los tiburones son bien picky con lo que comen. O sea, sí comen animales enfermos, comen animales muertos, pero ellos pueden sentir o pueden percibir el olor de las sustancias que producen, ya sea sangre o aminoácidos que producen los animales que ellos típicamente se comen. Eso es lo que a ellos les atrae, no es nuestra sangre. Yo he estado en mi estación en el agua con tiburones un montón de veces y nunca me ha pasado nada, ¿verdad? Perdona que lo diga, pero nunca me ha pasado nada. No digo que no vaya a pasarle a alguna persona, pero siempre es bueno mencionar este tipo de cosas. Nuestra sangre no es atractiva para ellos porque no tiene lo que ellos necesitan y lo que ellos están buscando para poder nutrirse. Qué bueno que mencionaste eso, porque ese mito lo he escuchado. No sé si es porque pues, al trabajar en un museo donde hablamos cada cierto tiempo sobre tiburones, me traen esa pregunta, pero como una recomendación, mujeres en menstruación que no se metan al agua porque pueden atraer tiburones. Pero qué bueno que traes esa aclaración, porque pues es interesante que es muy común o relativamente común. Y entiendo de dónde es que viene ese pensamiento. Es porque en una de las guerras mundiales, cuando se hundió un barco, fue en mar adentro, que como mencioné ahorita, son sitios donde no hay muchas veces comida, no hay nada, está completamente escaso. Y se aparece un tiburón y entonces está desesperado porque no encuentra nada que comer. Se apareció esta persona que no se puede mover, que empezó a hacer splash en el agua, que eso imita los sonidos que hacen los peces que están moribundos, y eso les atrae. Y pues ahí pues ocurrieron muchos incidentes donde muchas personas no sobrevivieron por causas naturales, por las infecciones de las mordidas, por lo que sea. Rápidamente, perdona, rápidamente, nos han preguntado en varias ocasiones cuánto puede vivir un tiburón. Depende de la especie. La especie que hasta ahora se entiende es la que más dura, hasta 500 años. La especie más vieja de tiburón que se encontró tenía alrededor de 325 años, el tiburón de Groenlandia. Sí. Pero depende mucho de la especie. Hay tiburones que pueden durar hasta 50 años, fácil. Y se ve mucho en organismos, en tiburones, por supuesto, pero también en otros organismos que viven en profundidades, que tienden a vivir largos periodos de tiempo porque, pues, entre otras cosas, su metabolismo es más lento, tienen una vida más sedentaria, y ahí podemos poner el basking shark, si no me equivoco. El tiburón de Groenlandia también. Y el megamouth también. El megamouth. Y el tiburón... Pero del megamouth no se conoce mucho. No se sabe exactamente cuánto tiempo dura. El tiburón más raro del mundo apenas se encuentra. Por eso mismo, ¿verdad? Porque viven en profundidades y es mucho más difícil para estudiar. Y sobre el 60 fue que se descubrió. Imagínate cuán reciente es el descubrimiento del animal. Wow. Y entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre el tiburón más grande del mundo? Que para mí es majestuoso. Es el tiburón ballena. Aquí en Puerto Rico se han visto ciertos especímenes, pero no es muy común. No, es una especie altamente migratoria. Él va donde esté la cantidad de plancton que él necesita para comer, ¿verdad? Entonces, cuando hay estas urgencias de plancton,
en el agua, pues entonces ellos pasan por allí y allí se alimentan y luego se mueven al próximo sitio. O sea, ellos por aquí migran, no es que se consideran especies residentes, es que pasan por nuestras aguas y en esas ocasiones que pues se ven. ¿De qué manera el cambio climático puede afectar a los tiburones? Nos pregunta Alison. Puede delimitar el espacio que ellos utilizan para vivir. Por ejemplo, cuando sube el nivel del mar o cuando baja el nivel del mar, dependiendo de lo que esté sucediendo en nuestro caso, ¿verdad? Es el alza, el aumento del nivel del mar. Esto delimita algunos espacios donde viven los tiburones. Las temperaturas también por el calentamiento global afectan el océano, y entonces unos sitios donde ellos buscaban ciertas temperaturas ahora pues no están y tienen que moverse a otros sitios donde puedan encontrar esas temperaturas, y muchas veces en esta búsqueda ellos no son exitosos encontrando comida y se pueden morir. O sea, que el cambio climático tiene sus consecuencias y es algo que no se ha estudiado mucho. Apenas hay como 2 o 3 estudios ahora mismo publicados de cómo el cambio climático afecta a estos animales, pero estas son algunas de las teorías. Ahí es donde viene la gran necesidad de futuros científicos, mujeres y hombres que se dediquen al estudio de estos organismos y cómo se afectan por el cambio climático. Uh-huh. A través del Q&A nos preguntan, ¿existe algún animal que case tiburones? Nos mencionaste ahorita sobre algunos incidentes que ocurren, algunos casos raros que ocurren entre cocodrilos y tiburones, pero ¿hay algún otro organismo que se alimente de los tiburones? Los mismos tiburones. Los tiburones más grandes se pueden comer a tiburones más pequeños. Y también la reina de los océanos, la orca, se pueden comer los tiburones también. O sea, cuando esas pasan por aquí, por nuestras aguas, no tenemos depredadores tope. Esas son los depredadores ápice o los depredadores mayores en cualquier lugar. Es que las orcas son, que por cierto, son una especie de delfines, son Uh-huh. es como si fuesen los lobos del océano, porque cazan en manadas, son bien peligrosas y se comen cuanta cosa hay, pero son espectaculares. Y Son tienen una sociedad. Ellas forman toda su relación, una cultura completa de cómo deben cazar. Cada grupo tiene su forma de cazar. Su familia es unida, ¿verdad? Ellas no se despegan de su familia. Es un grupo interesantísimo. Impresionante, impresionante. Que sí, que si hay una mala reputación con los tiburones, yo creo que hasta se la merece un poquitito más la orca, pero no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que sí. Entonces, un poquito, yo diría que está más peligrosa, pero para nosotros, relax. Sí. Por acá nos preguntan algo que fíjate, no se mencionó, yo creo que asumimos de momento con la presentación, pero los tiburones son peces. Sí, son peces. Son peces, pero se deberían manejar como mamíferos porque tienen muchas características en las que se asimilan más a los mamíferos que a otros peces. Gracias por mencionarlo porque se me había olvidado una preguntita que tenía. Es que más bien un temita que no tocamos mucho, no mencionaste, pero la reproducción de los tiburones es sumamente interesante porque hay tiburones que ponen huevos, Uh-huh. que son ovíparos. Uh-huh. Ponen huevos como otros peces que los ponen, que botan el huevito y lo pueden dejar enredado en alguna estructura o algo. Hay Sí. tiburones que ponen huevos internos o vivíparos. Uh-huh. Es Pero, como un tiburoncito bebé, suponiendo que está conectado a una placenta, pero en vez de estar conectado a una placenta por cordón umbilical, lo que tiene es una yema. Y de eso se nutre hasta que se forma el neonato y nace. y hay otros que son vivíparos, que son muy parecidos a los mamíferos, que son con placenta dentro de la madre. Así mismo, hay especies, todos los carcarínidos, el Caribbean Reef Shark, el tiburón coralino, el Blacktip, el tiburón limón, todos esos tiburones paren como los mamíferos, tienen su placenta donde tienen a su bebito conectado a un cordón umbilical y tú cuando ellos nacen, puedes verles hasta el ombligo. Y el ombligo ellos los tienen acá arriba. Y sí, casi siempre cerca de la cabeza, cerca de las agallas. Y pues se les ve el ombligo. Así mismo como para los mamíferos marinos, los carcarínidos hacen eso. Y otras especies también. El único que no pare así, que no es vivíparo de placenta,
es el tiburón tigre. El tiburón tigre tiene unos bebecitos que tienen su saquito de yema y también que se alimentan de otra cosa que no es a través de un cordón umbilical en la placenta. Wow. Y en algunos casos esos vivíparos, los hermanitos se comen unos a los otros dentro de la madre. Sí, eso es, creo que se llama oofagia o canibalismo, o oofagia, canibalismo. Eso es cuando los tiburones más avanzados en desarrollo, ¿verdad? Que están dentro de la mamá, o los más grandecitos, se comen a los más pequeñitos. Eso es un tipo de canibalismo antes de, pues, de ellos nacer. Y se ha visto en diferentes tiburones. Uno de ellos es el Sand Tiger Shark, el tiburón tigre de arenales, arenoso. Y al punto de que solamente pueden llegar a nacer hasta 2 individuos, porque ellos se comen entre sí. Uno en un útero y otro del otro útero, porque otros tiburones tienen 2 úteros, el izquierdo y el derecho. Y de allí nace uno de un lado y otro de otro para esa especie. De la única manera que no se comen es porque están separados. Es como cuando se ponen a pelear los hermanitos. Tú para una esquina y tú para la otra, porque si no, si se juntan... Pero, wow, Así mismo es. y después no quieren mala reputación. Tú ves, no, mentira, mentira. Bueno, para finalizar, bueno, aquí tengo una preguntita bien cortita. ¿Los tiburones comen mantarrayas? Sí, sí. Hay tiburones que comen rayas, que comen mantarrayas. Wow. Dependiendo de lo que haya. Uno de ellos es el martillo. Una de sus comidas favoritas es el chucho, Ajá, la raya águila. águila, sí. Sí, sí. El Que, eagle ray, spotted eagle ray. Sí, para el Eagle Ray, que es sí. picudita y con Sí, puntitos, muchos puntitos blancos hermosa hacen también. bella. Parece un águila volando debajo del agua. Sí, yo las he visto gigantes, se ven enormes. Cuando están en época de reproducirse, las hembras se ven enormes, bien grandes. Otro para la lista de experiencia que quiero tener. Eh, Nos han preguntado mucho sobre esto de diferentes maneras a través del chat y el Q&A. Y con esto me gustaría cerrar. Estoy en el agua. Estoy tranquilito en el agua y me topo con un tiburón. Nos mencionaste ahorita que mantengamos la calma. ¿Cómo yo me puedo retirar tranquilitamente, como nos escribe Jay Noé, sin crear mucho pánico? ¿Y cómo entonces debo de manejar la situación? Porque yo, sinceramente, voy a estar asustado. ¿Qué puedo hacer entonces para evitar un ataque? Y si me ataca, ¿qué puedo hacer? Okay. Si lo que buscas es retirarte en el agua, lo primero que debes hacer, como dijimos ahorita, que es tranquilizarte, mantener tu calma y tu compostura. Y siempre estar mirando, mantenerte vertical y siempre mirar el animal, nunca perderlo de vista. Y siempre que lo estés viendo, cada cierto segundo, da una vuelta completa para que él sepa que tú estás mirando tu alrededor, que tú estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor, que él no trate de agarrarte por ningún lado o que no haya otro tiburón velándote, ¿verdad? Y te retiras poco a poco, moviendo las piernas y tratando de hacer el menor movimiento posible con las manos, haciendo esto. Pues eso les llama la atención y parece como una aletita moviéndose hacia lo loco. Así que lo mejor es tranquilamente moverte hacia atrás, echarte hacia atrás y darle la distancia, una distancia apropiada al animal. Si el animal se te acerca, si tú ves que está muy, muy cerca, lo mejor que puedes hacer es algo que se le dice en inglés deterring, que es simplemente empujarlo. Pero no lo puedes empujar de todos lados porque tu mano debe estar lo más lejos posible de la boca, ¿verdad? Y ellos tienen un reflejo de que tú le tocas esta parte de aquí, ellos abren la boca. Eso es un reflejo que ellos tienen. Ellos rápido abren la boca, especialmente en el tigre. No sé si han visto videos de tiburón tigre, le tocas aquí, rápido abre la boca. Muchos tiburones hacen eso. Así que lo que tú debes hacer es poner la mano encima de la cabeza, ahí no te puede agarrar, encima de la cabeza y lo empujas hacia abajo y mantiene el brazo lo más recto posible. Y lo empujas hacia abajo y él va a buscar por dónde irse. Si él viene ya de frente a ti, tú no estás encima y no tienes tiempo para moverte por encima, lo que puedes hacer con mucho cuidado es poner la mano en el hocico, en la parte más arriba del hocico y así mismo empujarlo y rápido empujarlo por las agallas. Con esta lo mueves y con la otra lo empujas por las agallas. Y esa área de ellos es bien sensible, es sumamente sensible. Tú lo tocas en las agallas y él va a decir, ok, yo no quiero volver a sentir esto de nuevo, estoy comprometiendo una de las partes más importantes de mi cuerpo, déjame retirarme, déjame alejarme. Y si ya tienes el tiburón encima que te está mordiendo,
Lo mejor que tú puedes hacer es tocar el área del hocico para ver si tiene el reflejo de abrir la boca y tú poder zafarte, o el área de aquí de los ojos, que es bastante sensible, y ellos así abrir la boca y tú poder zafarte, y en el peor de los casos darle un puño en las agallas, que es el área más sensible que ellos tienen. O sea, mucha gente piensa que el área más sensible es aquí. Sí es sensible, y esta parte de aquí también, pero el área más sensible de ellos, la que ellos buscan proteger, es esta parte de aquí, son las agallas, porque sin eso ellos no pueden respirar. Porque si se quedan sin un ojo, pues se quedan sin un ojo, pero tienen el otro. Pero esta parte de aquí, eso no hay reemplazo. Si Y se afecta esto, ellos se mueren. Así esta que parte de aquí en las abajo, agallas. en las agallas, importante. Esta parte de aquí abajo y la punta de la nariz son sensibles porque tienen los sensores, Uh-huh. los neurosensores, si no me equivoco, que detectan campo magnético, ¿verdad? Sí, campo magnético y eléctrico, que son las ampollas de Lorenzini, que son esos orificios que ellos tienen, que están llenos de gel, por ahí ellos perciben los campos electromagnéticos. Y esa área por eso es bien sensible. Y cerca del ojo siempre vas a ver que tiene muchos de esos hoyitos. Por eso es que es bien sensible también. Wow. Ay, pues si nos dejan, seguimos hablando de los tiburones y no paramos, porque ha sido extraordinario y excelente. Muchísimas gracias, Me Wanda. alegro mucho. ¿Algún mensajito final antes de retirarnos, por favor? Vamos a ver. Pero los tiburones no son lo que nosotros, lo que siempre hemos pensado, no son estas bestias salvajes que buscan comerse a uno sí o sí. O sea, son animales que tienen su importancia. Así como nosotros somos importantes en nuestros trabajos, ellos tienen un trabajo que son sumamente importantes y que no solamente los ayuda a ellos, por extensión también, o sea, no solamente ayuda al ecosistema donde ellos viven, sino también por extensión a nosotros. Eso tiene una importancia para nosotros. Así que siempre que vayamos a compartir con los tiburones, siempre tener esto en mente y tratar de admirarlos y respetarlos por lo que son, en lugar de tenerles miedo y siempre hay que tener sus precauciones, claro, porque son depredadores, pero siempre mirarlos con ese aura de respeto y de admiración y que nosotros estamos en su casa al final y al cabo. Si estamos nadando con ellos, estamos en su casa y nosotros debemos respetarlos mientras estemos allí y fuera también. Son animales sumamente majestuosos y muy importantes para nuestro ecosistema, porque sin los tiburones, como muchos otros organismos, sin ellos no tenemos arrecifes de coral, no tenemos ecosistemas tan abundantes y variados e importantes para la vida en nuestro planeta. Así De verdad mismo es. que, de verdad que muchísimas gracias, Wanda. Yo me lo he disfrutado un montón. Esta sesión de preguntas, Vale, esta sesión de preguntas así dinámicas me encanta, me fascina. Gracias por prestarnos tu ratito y tu conocimiento y tu experiencia en la temática, y gracias por estar con nosotros en Ciencia Virtual. Y me llamó la atención, ahorita mencionaste sobre una presentación de conducta de tiburones. sí, Hmm, yo creo que yo creo que te voy a llamar prontamente para que regreses con nosotros en Ciencia Virtual. claro que sí, aquí a las órdenes siempre. Y muchas gracias a todas y todos por haber participado. Gracias por todas esas preguntas y comentarios que nos han compartido. Si no logramos contestar alguna de sus preguntas, déjenoslas en los comentarios en Facebook. Y gracias, desafortunadamente, pues el tiempo no nos permite contestarlas todas, pero gracias. Gracias por participar de este webinar traído a ustedes por nuestros auspiciadores. Gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Y por supuesto, gracias a nuestros amigos de Sea Grant Puerto Rico por brindarnos este webinar como en ocasiones anteriores. Gracias por toda la labor. Y recuerden, Wanda, Little Women, Big Sharks, ¿correcto? Sí, correcto. Así se llama nuestra sociedad. Para más información y detalles sobre la labor de Little Women, Big Sharks, en este mismo Facebook Live, en nuestra página de Facebook, va a mantenerse cómo encontrar Sea Grant a través de las redes, la página de Sea Grant, y lo mismo para Little Women, Big Sharks. La semana que viene continuamos nuestra edición de Ciencia Virtual, pero mira, de verano. Un Ciencia Virtual para disfrutar en familia, y ustedes van a ver que Ciencia Virtual va a coger un giro un poquito más casual. Y es que Ciencia Virtual ahora vamos a tener 2 sesiones por semana, y esas sesiones van a ser más cortitas.
A cada rato pues nos extendemos y esta semana ha sido típica para eso. Nos hemos extendido en horario de ciencia virtual casi 1 horita y media en muchas ocasiones, pero a partir de la semana que viene, los ciencia virtual vamos a tener sesiones más pequeñitas de 20, 30 minutitos con actividades interactivas de diferentes temáticas. El martes vamos a estar creando nubes. Vamos a conocer un poquito sobre la formación de nubes, los diferentes tipos de nubes y cómo ustedes pueden crear sus propias nubes en su hogar. Así que prepárense para realizar las actividades en familia a través de Ciencia Virtual. Busquen sus materiales, conéctense a Ciencia Virtual, regístrense, que nosotros les vamos a dar el listado de actividades, el listado de materiales para que ustedes puedan recrear la actividad que estaremos haciendo en vivo. Usted luego la puede hacer en su casa. Entonces, el jueves, lo mismo, pero para arte con impresión solar. Vamos a hablar en este verano sobre el sol, sobre la protección solar y cómo nosotros podemos conocer más sobre la radiación, sobre la luz del sol y cómo interactúan con ciertos materiales que le vamos a estar presentando el jueves. Así que Ciencia Virtual el martes con nuestra querida compañera Atenas Leandri, educadora y bióloga del Ecoexploratorio. El martes creando nubes y el jueves arte con impresión solar, aquí en Ciencia Virtual. Y aquí, físicamente en el Ecoexploratorio, en Plaza Las Américas, ustedes nos pueden visitar y participar de recorridos guiados y talleres interactivos de miércoles a sábado. ¿Cómo pueden enterarse de estos recorridos y talleres y nuestros servicios? A través de nuestro calendario pueden encontrar las diferentes temáticas que estaremos brindando en junio. Y si quieren realizar alguna reservación para estas temáticas, nos pueden llamar al 281-9090 o escribirnos a info@ecoexploratorio.org. Si son de campamento de verano y están planificando alguna actividad con sus estudiantes, llámenos para reservar un espacio y participar de servicios específicos para los campamentos de verano. Así que 281-9090 o info@ecoexploratorio.org. Si está buscando algún artículo para su mochila de emergencia ahora en la temporada de huracanes y quiere prepararse, ya entre a nuestra página, a nuestra tienda online, tienda.ecoexploratorio.org. Van a encontrar aguas para mochilas de emergencia, comidas de emergencia, linternas, radios de emergencia, entre otros artículos. Tienda.ecoexploratorio.org. Puede seleccionar para que les lleguen los artículos comprados a través del correo postal o venir aquí a la exhibición para recogerlos. De igual manera, también puede venir a la exhibición de miércoles a sábado para adquirir esos mismos productos. Los puede comprar directamente desde nuestra tiendita aquí en Plaza Las Américas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a la doctora Aurea Rodríguez, al doctor Jorge Bauzá, a Wanda Ortiz, a Sandra Schleier, que han estado con nosotros para traernos un Ciencia Virtual dedicado a los océanos en esta semana de los océanos en Ciencia Virtual y la celebración del Día Mundial de los Océanos. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros, por compartir sus anécdotas, por compartir sus preguntas. Esperamos que ustedes hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene con más de Ciencia Virtual del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muchísimas gracias y nos vemos. Que tengan un buen fin de semana.